Y llegó el momento de ingresar a salud para hablar sobre el desgaste articular de la rodilla, cuáles vendrían a ser sus síntomas. Para ello nos acompaña el doctor René Aguirre, traumatólogo, ortopedista y médico deportólogo. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días y bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente en casa, como siempre. Bueno, uno de los dolores más frecuentes que se tiene es en la rodilla, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser sus causas? Bueno, este es uno de los síntomas más visitados por los pacientes en esta última época, tanto en traumatología como en fisioterapia. Evidentemente se ha vuelto una consulta muy popular, porque el desgaste de cartílago en la articulación de la rodilla muchas veces se da desde edades muy tempranas. El cartílago, primero para entender qué es una película o como una alfombra que existe en el borde de la articulación, en el hueso, para que haya un movimiento como si fuera es un piso, ¿ya? Este movimiento articular hace de que la articulación tenga una buena congruencia articular que va munida o va acompañada con la cápsula articular, que es la que nutre ese cartílago articular. El cartílago tiene la misma consistencia que es el cartílago de la nariz, lo que tocamos acá, ¿ya? Entonces, este cartílago muchas veces en personas jóvenes ya existe un daño articular, ya existe una lesión articular, la cual se va acrecentando conforme va aumentando la edad. Hay muchas personas, como lo que usted me pregunta respecto a cuáles son los síntomas. Evidentemente, el primer síntoma es el dolor. Claro. Pero también existen algunas personas que tienen lesiones de cartílago articular que no tienen dolor. ¿En serio? No tienen dolor, evidentemente porque esto tiene distintos grados. Ya. Primero existe una fisuración, o sea, donde el cartílago solamente es como si se rompiera, se desgarrara, luego se va haciendo más profundo hasta que en una tercera capa hace un hueco o un cráter donde el cartílago se profundiza y empieza a chocar el hueso con el hueso. Eso sí produce dolor. Y ahora, ¿cómo diferenciamos entre una simple dolencia de la rodilla a ya algo que es mucho más grave? O sea, nos referimos ya a un trauma de la rodilla. Claro, los traumas también pueden provocar desgaste del cartílago articular. El camino final de esto, del desgaste articular en la rodilla, lleva a la artrosis. Y evidentemente como uno va solamente subsanando los dolores, ¿ya? Y cuando le dicen a uno que tiene un desgaste de cartílago articular, empieza a contrarrestar con un montón de medicamentos, tratamientos que se realizan actualmente, como el colágeno, por ejemplo, que es el nutriente del cartílago articular, junto con otras sustancias más, como son los proteoglicanos. Esto de aquí va nutriendo el cartílago, pero nunca lo va a regenerar. O sea, no hay nada hasta ahora que se haya detectado que pueda regenerar o restituir el cartílago articular. Lo que hace es impedir que esto se haga o se vuelva una lesión más profunda y llegue a la artrosis. Que el camino final en una artrosis normalmente es un recambio articular o una prótesis. Y ahora, dentro de la rutina que realizamos diariamente como personas, ¿cuáles vendrían a ser las causas, o sea, los agentes que causan que nosotros tengamos un desgaste en la rodilla? Claro, existen distintos motivos por los cuales se produce el desgaste. Uno vendría a ser el genético, digamos, en el cual existe en la rodilla la sinovial con poco nutriente para el cartílago articular. ¿Ya? Eso es un problema de tipo genético, pero existen otras causas que son mecánicas. Las mecánicas que son muy frecuentes y con mucha consulta actualmente porque existen unas alteraciones en el eje articular. O sea, normalmente los hombres tienen un varo que son chuecos, ¿ah? Y las mujeres tienden
hacer valgos o con las rodillas hacia adentro. Entonces, tienen unos grados que son fisiológicos normales, pero cuando estos grados, alteraciones que se producen en el eje de la articulación de la rodilla, porque la dificultad está en que el hueso que mira de esta forma termina movido, teniendo una alteración en el eje, y eso produce un roce que lleva al desgaste articular. Las otras causas o motivos también están por decir, el sobrepeso. ¿El uso de tacones podría involucrar o no? No, para nada. Si usted tiene buena musculatura, no hay nada que te provoque un desgaste articular. Pero sí tenés que tener un componente que te lleve a esto. Primero, como habíamos mencionado, el componente genético. Hay gente joven que ya tiene un desgaste articular. Segundo, las alteraciones mecánicas. Después, los traumatismos, como son lesiones meniscales, lesiones de ligamentos, que te llevan a una inestabilidad de la rodilla, que te llevan a un desgaste articular. Y, por último, el sobrepeso y el sedentarismo. Es preferible, en el sedentarismo, por ejemplo, te lleva a una disminución, a una atrofia de la musculatura. Eso hace que la rodilla se impacte y lleve a un desgaste articular. Mientras que si usted tiene una muy buena musculación y hace ejercicios en forma constante, es muy difícil que lleve a un desgaste articular siempre y cuando no tenga alteraciones de los ejes. Hay un dicho que dice que es mejor prevenir que lamentar, ¿no es cierto? Así Demos, es. por favor, recomendaciones para poder prevenir estos desgastes. Bueno, principalmente evitar el sedentarismo. Segundo, el sobrepeso. Son dos elementos fundamentales. Y tercero, la alimentación. O sea, hay alimentos como son las legumbres, el huevo, la vitamina C, que tienen componentes que estimulan el colágeno. Y eso de ahí favorece a que tenga una buena articulación. Ahora, este tema de acá es muy importante porque últimamente, para prevenir todo esto, hay muchos medicamentos que se pueden tomar por vía oral, pero a algunas personas sí les da resultado y a otras no. También se colocan infiltraciones dentro de la rodilla de líquido, de una sustancia que es el ácido hialurónico, que verdaderamente cuando las personas lo necesitan hay que colocarlo, al igual que los factores de crecimiento, o que es un sedimento del plasma sanguíneo en el cual hacen una cobertura de todas esas erosiones que hay en el cartílago que estimulan nuevamente el cartílago articular. Y sobre todo, ante cualquier dolencia, acudir a su médico de confianza. En esta ocasión estuvimos despejando las dudas más importantes acerca del desgaste en la rodilla. Le queremos agradecer al doctor René Aguirre por estar presente, como siempre, despejando estas consultas que tenemos. No, muchísimas gracias y siempre dispuesto a sacar todas las dudas que tenga. Muchas gracias. Con esto cerramos Salud.